Buenas tardes, estimados estudiantes de la institución educativa preuniversitaria ECTU. El día de hoy nuevamente el Departamento de Psicología y de Psicopedagogía llega a todos ustedes a través de la plataforma virtual de Educay, que realmente si muchas veces el tiempo no es el establecido para ciertos temas que son muy profundos como el que hoy día vamos a trabajar, pero de todas maneras tenemos que estar nosotros agradecidos porque si no fuera por la tecnología, sinceramente nos encontraríamos en una situación bastante difícil, mucho más en esta coyuntura de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Muy bien, entonces agradecerle también por eso mismo a Dios, a usted por permitirme ingresar a vuestros hogares y de esta manera poder llevar algunos temas que les van a servir más adelante para que ustedes sigan su proceso educativo dentro de lo que nosotros llamamos los lineamientos que establecen bases muy importantes para el desarrollo de su personalidad. Muy bien, sin más preámbulos, entonces vamos a trabajar el día de hoy un tema denominado los valores, que también se establecen como la llamada educación en valores. Cuando nosotros muchas veces hablamos de esta palabra valores, le vamos a encontrar diversos significados. No hay un concepto, digamos así, muy, llamémosle, completo, o no hay un concepto real para poder definir esta categoría o esta variable que es muy profunda en el ser humano. Por eso siempre nosotros, los especialistas, los que trabajamos en la conducta humana, cuando manejamos este término de valores, lo primero que siempre nosotros recomendamos es enfocarlo desde el punto de vista de las actitudes del ser humano. Y hablar de las actitudes significa pues hablar de todo nuestro proceso también desde el punto de vista emocional, ¿no? Significa también manejar algunos puntos de vista de lo que nosotros llamamos la conducta en el ser humano, porque los valores justamente son ellos, son aquellas normas que están muchas veces establecidas también. O sea, los valores, esas actitudes, van a generar el establecimiento de aquellas normas que van a regir en nosotros a todo nivel, hablando en términos sociales. Desde las normas que se imparten, por ejemplo, en la familia, las normas que se imparten en una institución educativa, por decir, las normas que se pueden establecer en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito político, en muchos aspectos. ¿Y que van a qué? La lógica establece que estas normas son las que van a ir conduciendo, son las que van a ir, por ejemplo, estableciendo pautas, ¿cierto? Pautas de, de principios sobre los cuales nosotros como seres humanos nos vamos a regir. Porque si no, imagínense, pues, si no trabajáramos nosotros sobre estos llamados valores, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Cada uno hiciera digamos, las reglas, las normas, ¿no? Los juicios morales, los juicios de ética, todo ello lo haría a su manera o a su antojo. Y no es así. Entonces, hablar de valores un poquito, yo me voy a centrar, sí, el día de hoy ya a la parte más educativa, ¿no? La parte más educativa, donde nosotros siempre lo enfocamos desde el punto de vista como aquellos patrones de conducto, de comportamiento, o aquellas normas también podemos establecer, ¿no es cierto?, que van a ir justamente guiando nuestro comportamiento o nuestra conducta a lo largo de la vida. Así podríamos, bueno, ir, como quien dice, construyendo de repente un concepto, más o menos, ¿cierto? Conceptualizando
lo que realmente son los valores. Son aquellas guías, en otras palabras, a través de las cuales nosotros nos vamos a ir orientando, nos vamos a ir conduciendo, ¿cierto? Vamos a ir nosotros vinculándonos hacia qué? Hacia nuestras actividades como seres humanos que van a regir nuestro comportamiento. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de valores y decimos que hay una escala que tenemos que construir, ¿cierto? Lógico, hay una escala, hay un sinnúmero de valores. Valores como los principales, por decir, el respeto, la responsabilidad, la obediencia, la honradez, la lealtad, la sinceridad. Todos ellos son los valores que nosotros vamos a ir construyendo, no es nuestra escala. Por eso se dice, es una escala porque es la que nos va a ir orientando. Pero pensemos que también hay que tener mucho cuidado, que así como existen los valores, hay los llamados también contravalores. ¿Qué son los contravalores? Los que se oponen a los valores. Y si nosotros queremos establecer entre los dos, entre estos dos, llamémosle así, ¿no? Atribuciones, los valores, los contravalores, es fácil poder definir inmediatamente o establecer ese criterio. ¿Por qué? Porque los valores, en términos generales, ¿qué es lo que van a perseguir? ¿Qué es lo que van a lograr en el ser humano, en toda persona? Lo que van a lograr los valores es humanizarte mucho más. Te van a humanizar, ¿cierto? O sea, te van a volver una persona de principios. Te van a volver una persona con una ética. Te van a volver una persona un tanto más sociable, que manejes mucho mejor tus mecanismos de interrelación frente a las demás personas. ¿Te das cuenta? Por eso dice que los valores nos van humanizando, mientras que los anti o los contravalores, que están, por ejemplo, a este lado, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a deshumanizar, deshumanizan. Mientras unos humanizan, los otros deshumanizan, ¿no? Es como si, por decir, ponemos un ejemplo, el amor, que es uno de los valores básicos, principales, que llamamos, muchas veces nosotros llamamos los valores absolutos, porque hay también los valores absolutos, como el amor, la paz, la felicidad, ¿no? Llamamos los valores relativos, los que utilizamos, que son también de cierta necesidad para nosotros, pero que realmente algunos de ellos son buenos, ¿cierto? Para ciertos grupos o para ciertas personas, pero no para el resto. Por eso se llaman relativos. O sea, lo que te puede gustar a ti, no me va a agradar a mí. Lo que te puede agradar a ti, no me va a agradar a mí, o al inverso, lo que me agrada a mí, a ti no, ni a otra persona, ¿no? Esos son valores relativos, lo que son de agrado, los que muchas veces las personas siempre por ahí escogen, ¿no? O dicen que hasta con las marcas, por ejemplo, ¿no? De un jabón, de un papel higiénico, de una gaseosa. Hay unos que dicen, bueno, esta gaseosa no me agrada, no me gusta. Bueno, son valores que cada uno le va atribuyendo a las cosas, ¿cierto? Esos son relativos, pero los absolutos, esos sí no son buenos para unos, sino los absolutos son buenos para todos, ¿no? Aunque no lo queramos aceptar, pero son buenos para todos, como el amor, la paz, la felicidad, ¿no? La libertad, por ejemplo. Entonces, concluimos diciendo, pues, ¿no? Si nosotros decimos que los valores te humanizan, los contravalores, decíamos, ¿no? Te deshumanizan, es como por decir, ¿no? Un valor fundamental, que es el amor, te va a humanizar. Y lo opuesto al amor, ¿cuál sería? El odio. El odio va a destruir a los seres humanos, ¿no? Entonces nosotros ahorita lo que más vamos a hablar es un poco esos valores realmente más los absolutos, ¿no? Los valores que nos van a servir a todos, básicamente. Los que realmente te van a dar esa categoría a ti de personalidad, los que van a fortalecer. Por eso yo solamente aquí, rapidito, muy brevemente, por el tiempo, déjenme ir a ver a pizarra. He querido hoy día trabajar lo que se llama educación en valores. ¿Qué nos dice, por ejemplo, una educación en valores? Nos dice lo siguiente. ¿En qué se fundamenta una educación en valores? Se fundamenta, por ejemplo, en el respeto mutuo del rol, miren, del profesorado, del alumnado y de la familia. ¿Ya? Ahora, esto significa la revaloración de la figura también
del padre de familia, del profesor, a través de la cual te va a dar un desarrollo, ¿ya? Con diversas actuaciones y normas que se van a ir estableciendo, ¿ya? Mira, esto nos dice que la educación en valores se fundamenta en el respeto mutuo. ¿De quién? Yo les dije que les voy a hablar un poquito más a nivel educativo. El respeto que, por ejemplo, en una institución educativa debe empezar por quién, por el profesor, también el padre de familia, ¿quién más? El estudiante. Son los tres actores educativos que tienen que manejar pues, los valores. Porque no vamos a decir que esos valores solamente los va a poner en práctica el profesor. El alumno no, ni el padre de familia, no. Padre de familia, profesores y estudiantes tienen que trabajar los valores. Por eso es que en esa educación en valores yo he puesto esta fundamentación. Se fundamentan en el respeto mutuo, graben por favor el respeto mutuo del profesorado, del alumnado y de los padres de familia. Ahora, voy a la otra lista donde dice que la educación en valores también, así como se fundamenta en algo, también promueve. ¿Y qué promueve? ¿Qué promueve una educación, por ejemplo, en valores? Acá está. Dice, promueve el desarrollo e interiorización de valores. Miren, ¿ah? La educación en valores promueve el desarrollo y la interiorización de valores, dice que a través también de técnicas y actividades diversas, ¿no? Como son juegos, cuentos. Nosotros para poder desarrollar esos valores, por ejemplo, en el ámbito bastante educativo, como cuando trabajamos, los tutores trabajan con ustedes, el departamento de psicología, nosotros recomendamos bastante. Hoy día quizás, bueno, por la situación que se presenta, que estamos trabajando de manera virtual, es un poquito más llamémosle así, no como difícil, sino que es un poco más tedioso poder trabajar, ¿no? Estas técnicas. Pero cuando nosotros hemos trabajado, por ejemplo, de manera presencial, sí, motivamos, trabajamos, hay escenarios, hay lugares donde, por ejemplo, los profesores pueden trabajar con ustedes, los tutores también, el aula, un patio, un coliseo, o qué sé yo, donde ahí se desarrollan, por ejemplo, juegos, dinámicas, y esas cosas también se pueden hacer al interior del hogar, al interior de la casa, ¿no? Entonces, ¿esto con qué finalidad? De ir incrementando muchas veces esa capacidad valorativa que tú mismo te vas dando, porque estás construyendo tu propia personalidad. Por eso decíamos que los valores promueven todo eso. ¿Y a través de qué desarrollamos? A través pues, de muchas técnicas, de muchas estrategias, ¿no? Del deporte, el juego, la música, la danza, ¿no? La biodanza, todas esas cositas. Eso va ayudándote, eso va promoviendo que tú amplíes un poco más tu escala, que te dije anteriormente, ¿no? Y vayas construyéndola de una manera positiva y de una manera no ascendente, sino más bien, no descendente, sino una manera ascendente, vaya subiendo. Entonces, todo esto, miren, todo esto que les he dicho, ahora sí, vayamos al centro ya de lo que son realmente la educación en valores. Entonces, viendo que tiene una fundamentación, ¿cierto?, muy importante en el docente, en el alumno, en el padre de familia, y que también se fundamenta realmente en el desarrollo de esa conducta, del comportamiento de la persona, entonces, ¿qué utiliza la educación en valores? Utiliza un diálogo interactivo. Lo que debe utilizar es un diálogo interactivo. Eso se llama la comunicación. Una comunicación bastante efectiva y asertiva que debe existir entre esos tres actores. Entonces, utiliza el diálogo, no se olviden, interactivo. ¿Entre quién? El profesorado, el profesor, aquí les he escrito, el alumno, la alumna y el padre de familia. Miren, aquí está esa triada, ¿ya? La triada. Entonces, ¿y eso va a conducir a qué? Eso va a conducir a 4 aspectos fundamentales, que se los voy a leer rapidito por razón de tiempo. Uno dice a mejorar el rendimiento académico o escolar. Cuando tú amplías tus valores, mejoras tu rendimiento académico, porque de paso también mejoras tu autoestima personal. Luego dice que también esa educación en valores, cuando desarrollamos entre los tres actores todo ese tipo de actitudes, también conduce a ¿qué? A que disminuir la conflictividad.
disminuyen los conflictos, tanto en el hogar como en la institución educativa. Y eso es importante. Por eso lo incluimos también al padre de familia. Nos conduce también ¿qué? A la socialización del individuo, como les decía anteriormente, a poder tú interactuar entre las demás personas, contigo mismo, pero con el resto también de personas, ¿cierto? Luego, también nos conduce a qué? A la asimilación, a la asimilación y a la integración de qué? De valores, de actitudes y de normas. Regresamos al inicio, ¿cierto? Cuando les decía, pues, que hablar de valores significa hablar de actitudes, de normas, de principios que están fundamentados para poder desarrollar mejor nuestra personalidad. Entonces, acá solamente les voy a ir rapidito a leer. Hay una formación en virtudes humanas. No pensemos que los valores rigen así igual para todos, no, cuidado. Es como, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando, me estoy dirigiendo a mis alumnos de primer año, de secundaria, como también a los de quinto, ¿cierto? Ahora, los valores se van construyendo poco a poco, desde que llegamos al mundo. Miren, aquí he puesto un grupo, la edad, nivel y qué valores se promueven mayormente. Manejemos 4 grupos que he seleccionado, A, B, C y D. El primer grupo de A está entre los 3 a los 7 años, que se da en el nivel, por ejemplo, inicial. Cuando tú entrabas a iniciar, eres más pequeño, ¿qué valores mayormente te estaban enseñando? Tus profesores y también trabajabas con tus padres. El orden es el fundamental. El orden, la generosidad, la obediencia, el espíritu de servicio, la sinceridad y la disciplina. Siempre te hablaba tu profesora, debe ser sincero, la disciplina, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quería ir formando en tu persona en ese momento? Acá está, la educación de la sociabilidad, por la edad en que te encontrabas, entre los 3 y los 7 años. Conforme vas avanzando, entrabas en el grupo B de 8 a 10 años, ya cuando estabas más o menos, ¿en qué nivel? Segundo, tercer y cuarto grado. Se te enseñaba bastante ¿qué valores? La generosidad, la amistad, el compañerismo, la honradez, la responsabilidad, la lealtad y el respeto, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? De formar qué virtudes se querían formar ahí en tu persona. Una educación del carácter, ya ir formando tu carácter un poco más, ¿cierto? Para que te vayas enfrentando a la vida. Luego en el grupo C, cuando ya estamos entre 11 y 12 años, que entras al quinto grado, sexto grado de primaria, incluso aquí hasta, si es posible, ya podemos hablar de secundaria, ¿cierto? En esta edad. Pero hemos seleccionado 11 hasta sexto grado, más o menos, por decir. ¿Qué valores se te enseñaban? La fortaleza, la residumbre, la constancia, la alegría, la laboriosidad, el estudio, para ir formando la educación de ¿qué? De la afectividad en tu persona. Seas una persona más voluntariosa, más asequible con lo demás, ¿cierto? De esa manera. Y como quien dice, ya para irte preparando a un nivel que ibas a entrar, que es el nivel secundario, que es el último que he puesto, que está entre los 13 y 15 años. Cuando hablamos ya, por ejemplo, de primero en quinto de secundaria, ¿qué valores más o menos? Es lo que se trabajan bastante y lo que recomiendo, por ejemplo, ahorita en ustedes, que están en ese nivel de primero hasta quinto de secundaria. Por ejemplo, el aprovechamiento del tiempo. Aprovecha tu tiempo, ¿no? Para los estudios. Ya va a venir un periodo que te va a tocar de aquí de descanso, una semana, y bien merecido, si es que has aprovechado ese tiempo, ¿cierto? Pero los que no han tenido bastante entonces descanso, y más el que van a tener, uno dice no es justo, pero es justo para quién, si hablamos de valores, para el que realmente sí se ha sacrificado, sí ha aprovechado su tiempo, sí ha hecho sus tareas, sí ha cumplido, sí se ha levantado temprano para estar en la plataforma a la hora que el profesor tenía que ingresar y que de acuerdo al horario que el colegio le ha asignado, ¿cierto? Entonces, aquí es el aprovechamiento del tiempo, la educación del espíritu crítico. Yo les hablé ya de habilidades para la vida. ¿Recuerdan? Cuando yo les decía las habilidades para la vida, les hablaba mucho pensamiento crítico. No seamos criticones, sino críticos. El juicio, el optimismo y la responsabilidad. ¿Para qué? Lo importante es formar la educación de la personalidad. A eso apuntan todos los valores, estimados alumnos. Ahora un ratito déjenme terminar solamente con una pequeña reflexión. Les voy a leer rápido, por favor, unos pequeños eslogan que he traído. Esto es muy importante para que fortalezcan tus virtudes. El primero dice así: haz la paz con tu pasado o destruirá tu presente. Bien, haz la paz con tu pasado o destruirá tu presente. El segundo dice: lo que otras personas piensen de ti no es tu problema. En otras palabras, ¿qué significa?
sé tú mismo. No tienes por qué estar fijándote ni imitando cosas de otras personas, ¿cierto? Tienes que tú formar tu propia escala de valores. El otro dice, el tiempo sana cualquier cosa. Ojo, el tiempo sana cualquier cosa. Efectivamente, podemos recuperar de repente valores que no hemos a veces logrado. Lo otro dice, no midas tu progreso con la regla de otra persona. ¿Qué significa? Que es importante que tú te midas con tus propios valores. Imita los valores buenos, no los anti ni los contravalores. Y rapidito voy terminando donde dice, pensar demasiado lo complica todo. Piensa solamente lo necesario. Lo otro dice, las personas tóxicas sí existen, aléjate. Las personas tóxicas sí existen, ten cuidado. Ellos pueden malograr tu verdadera escala de valores que tú estás construyendo junto a tu familia. Y terminamos con estos dos últimos donde dice, nadie más es responsable de tu felicidad más que tú. Entonces, ¿qué significa eso? Que la felicidad tienes que saberla compartir, pero no la destruyas con los antivalores de otras personas, por ser un seguidor o por ser un imitador de una manera equivocada. Y lo último dice, el amor propio arregla las cosas que otros rompen. Acá yo les decía, el amor es un valor fundamental, es un valor absoluto, ¿cierto? Que fluye y que trabaja, a través de él trabajan el resto de los valores que les he ido mencionando. Muy bien, estimados estudiantes, por el día de hoy les agradezco por esta atención. Ya lo vamos a ver después de este corto descanso, porque no son vacaciones, vacaciones son ya en el mes de diciembre que ustedes empiezan a gozarlas. Aprovechen esta semana para participar, conversar mucho en familia y que Dios los bendiga a todos. Cuídense, por favor, no se confíen. Bendiciones para todos.